Hola profe, espero que se encuentre súper bien. Este es el video del equipo número 5 explicando nuestro ensayo. Yo primero voy a explicar el tema del miedo. El miedo es una característica humana y es un método de opresión. Si bien se sabe que los gobiernos lo han utilizado durante mucho tiempo para mantener a sus sociedades al margen, en V de Venganza esto no cambia. Para empezar con la novela, podemos darnos cuenta que la sociedad en esta novela es una sociedad ignorante, ya que el gobierno transmite por los medios de comunicación únicamente lo que ellos quieren que se sepa, por lo que la población se mantiene en una incertidumbre total sobre qué está bien, qué está mal y qué realmente está pasando. Tenemos que tener en cuenta que es una sociedad dictatorial, ya que el gobierno impone medidas y restricciones a la población y las personas que no las cumplan tienen que ser eliminadas, como se ve miles de veces en la novela. Si nos basamos en la lectura de Cordy Robin, él nos indica que el miedo nos reduce a unidades reactivas de sensación y esto sí nos impone un afán público. Si yo le impongo miedo a una persona, esa persona va a reaccionar como yo quiera que reaccione. El miedo es la forma más sencilla y más eficaz de garantizar el poder. No tenemos que irnos más largo para ver situaciones como el Holocausto. Como un ejemplo en la novela es el centro de Larhill, que a los seres humanos se les quita la etiqueta de seres humanos y seres humanos realizan acciones atroces a otros seres humanos por miedo de qué pasa si yo alzo mi voz y digo que esto está mal. Si nosotros tenemos miedo, nosotros otorgamos, porque la mayoría de veces no podemos alzar nuestra voz y decir lo que realmente pensamos. En la sociedad actual esto ocurre un montón, lo que pasa es que se ignora. Muchas veces vemos situaciones o acciones que sabemos que no están bien y por miedo de qué pasa si yo alzo mi voz, qué pasa si yo corrijo, se quedan así. Por lo que la mayoría de veces el miedo lo único que hace es otorgar poder. Como ya dije antes, el miedo garantiza el poder y lo otorga. Si una sociedad tiene miedo, esta sociedad va a actuar como una unidad y va a actuar de la forma que la persona que les impone el miedo quiere que actúen. V de Venganza es una obra repleta de simbolismos. Su personaje principal en sí mismo es un símbolo. V representa las ideas de la anarquía y la búsqueda de la justicia. Todas las acciones de V como vigilante justiciero ayudan a construir estos ideales y actúan como símbolo que motiva al pueblo a manifestarse contra el sistema opresor de quien lo gobiernan. El gobierno fascista de V de Venganza también está fuertemente basado en los símbolos. Sabe que el poder que ostentan depende del nivel de subyugación que el pueblo tenga hacia él. Utiliza el poder de los símbolos para infundir miedo y mantener el orden. Controla el pensamiento colectivo a través de la manipulación y la censura de los medios. De esta manera vende una idea de un falso bienestar. A su vez utiliza el poder policial y militar para deshacerse de cualquier detractor del orden o cualquier individuo que no calce en el sistema. El mundo que el líder Susan desea formar junto a Destino es uno que rechaza y destruye la libertad de pensamiento y expresión. Esto lo consigue cambiando el pensamiento de la sociedad a través del miedo y la violencia. Vi logra implantar la idea de que las cosas pueden ser distintas y consigue despertar a la gente del estado de sumisión en el que viven, para que cuestionen y luchen contra un sistema podrido. En el cómic, pese a que no existe una libertad que permita a los seres humanos ser felices, como es característico en el proceso de modernización, de igual manera se ven algunas características de este proceso, del proceso de modernización. Por ejemplo, en V de Venganza se encuentra la desacralización de la naturaleza. Esto quiere decir que los humanos ya no le temen a la naturaleza, ya no la toman en cuenta como lo hacían antes. Esto se ve reflejado al ver las edificaciones, se puede interpretar al ver las edificaciones, los edificios, las casas que tienen ellos en el espacio físico, ya que para construir estos no tomaron en cuenta zonas naturales o zonas de vida ecológica. De igual manera se ve presente el posicionamiento del ser humano a la par de Dios, ya que los dirigentes de altos cargos, los gobernantes de altos cargos, por ejemplo, sobre todo ellos, Adam Susan, toman las decisiones y no permiten ser criticados, no permiten ser cuestionados por los demás. Una característica muy importante que se ve reflejada en el cómic es la utilización de la razón, ya que nuestro protagonista V utiliza el conocimiento que ha adquirido por medio de la razón
para ponerse en contra de esos dirigentes, para darse cuenta de la mala situación en la que se encuentra. La desacralización de la naturaleza y el posicionamiento del ser humano a la par de Dios están presentes en la actualidad, ya que los humanos igualmente para sus construcciones no toman en cuenta las zonas naturales y de igual manera los gobernantes toman las decisiones. En algunos casos incluso se pueden ser considerados como dioses. La desigualdad que se presenta en el cómic no es muy distinta a la que vivimos en la vida real. En el cómic vemos a las personas del gobierno con mucho poder, con lujos, y a las personas del pueblo reprimidas, sin poder hacer nada más que lo que el gobierno les dicta. Personalmente me pareció un ejemplo muy claro de la desigualdad las bailarinas exóticas que se presentan en el cómic, ya que desde mi punto de vista las bailarinas somos nosotros, el pueblo, y los hombres que se presentan en el bar son las personas del gobierno, en este caso serían los líderes del gobierno. Ambos compartimos el mismo espacio, el mismo escenario, pero no desde la misma perspectiva. Muchos debemos de hacer trabajos que posiblemente no nos gustan, somos sumisos, mientras que nuestros representantes solo nos observan como si no tuviéramos valor, como si nuestra opinión no tiene ningún peso en alguna conversación y solo debemos hacer lo que ellos nos ordenan. Debemos de utilizar este ejemplo para reflexionar y darnos cuenta de que nosotros valemos mucho más de lo que creemos, como para que nos observen como poca cosa y no escuchen nuestras opiniones. Pero claro, así como queremos ser escuchados por el gobierno, debemos aprender a tener una conversación con ellos primero. Dejan de velar por las necesidades humanas y centran su atención más que todo en mantener a la población bajo control. En la novela esta situación no se presenta tanto como las empresas capitalistas que centran su atención más que todo en personalizar sus productos para así llamar la atención del mercado y hacer crecer las empresas y así hacer crecer la economía, y no centran tanto su atención en mejorar la necesidad, en ayudar con las necesidades de la población. Los medios de comunicación dejan de ser un medio por el cual la gente puede informarse sobre el país y empieza a ser un medio por el cual el gobierno ejerce control sobre la población. Empiezan a surgir estas noticias falsas, como es el caso de la novela, en donde La Voz del Destino empieza a sacar esas noticias falsas y llega hasta el punto de que las personas ya logran diferenciar las noticias falsas de las verdaderas y ya dejan de creer en las noticias que La Voz del Destino le dice a su población. Algo muy parecido a lo que sucede en Corea del Norte, al no tener una red que comunique con las noticias internacionales, es mucho más fácil engañar a la población con noticias falsas. En V de Venganza se presenta una situación en la que los medios de comunicación son utilizados para idolatrar al gobierno y promover que los ciudadanos obedezcan las reglas para así fortalecer el país, en este caso Inglaterra. Por los aspectos mencionados anteriormente se puede llegar a la conclusión de que la libertad era prácticamente nula en el cómic. Esto se le consideraba un liberalismo de terror, gracias a que el gobierno explica una idea de lo que es la libertad cuando en realidad está cubriendo su verdadera definición, y aprovechan esto para tener dominio total sobre la población y tomar decisiones en su nombre sin tomar en cuenta las opiniones de la población. Hacen creer que las decisiones que toman como gobierno los hacen ver como si fueran algo bueno, como que la limitación de la libertad hacia la población es algo bueno porque buscan lo mejor para el pueblo, la salvación para ellos, para mantener un linaje extraordinario. No se les permite a la población casi libertad de ningún tipo para tenerlos controlados a toda costa. Por medio de este control pretendían representar lo que era la imagen perfecta, la sociedad perfecta, en donde restringían las libertades para no permitir el acceso a estas imperfecciones, como ellos entendían, por ejemplo, el hecho de tener
el tono de piel diferente, de un color diferente. También por el hecho de que personas amaran a otras personas del mismo sexo o que salieran de sus hogares después de cierta hora. Todas esas cosas eran razones suficientes para que fueran arrestadas y hasta ejecutadas. Estos hechos se pueden ver reflejados en la realidad por hechos históricos como lo fue Hitler con el tema de la raza superior. Algo más que se observa en el cómic es que los únicos que obtienen una ventaja de esta ideología es el gobierno, al cometer actos indebidos a espaldas de la población, solo porque creen que tienen el derecho de hacerlo, porque ellos están al mando. Y de esto puede haber un claro ejemplo en el cómic con el obispo principal, que se supone que no puede tener relaciones sexuales. A él le gustaba tener relaciones sexuales con jóvenes menores de edad. Algo más que se observa en el cómic es que las personas no pueden seguir una ideología diferente a la del gobierno. Esto también se puede reflejar en la realidad cuando en la época medieval, cuando ocurrió lo de la filosofía medieval, si las personas seguían una ideología diferente al cristianismo, podrían ser ejecutadas. Y también como ha pasado con gobiernos totalitarios en la historia. Y algo que sucede también al final del cómic, cuando hay un descontrol en donde las personas se ven perdidas, se van dando cuenta de las libertades que tienen y empiezan a hacer manifestaciones y protestas. Esto también se puede ver reflejado en la realidad cuando minorías que en el cómic eran consideradas ejecutadas luchan por sus derechos